Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros, queridos colegas. Estamos en este momento ya transmitiendo y acabamos de iniciar ya esta sesión. Agradecerles muchísimo por su presencia. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros. Esta es la sesión de Comisión Metropolitana de Educación y Cultura y vamos a proceder con el llamado de la lista para tener el quórum correspondiente. Estimada Carito, por favor, hacemos el llamado a lista. Muchísimas gracias. Bien, regidor. Regidor Florentino Díaz Ahumada. Presente. Regidora Gloria Digna González Farfán. Con la venia del presidente, presente. Regidora Margarita Isabel Pajares Flores. Regidora Mercedes de Rosario Rico Vega. Presente. Presente también. Regidor Felipe Verde Romero Aquino. Presente. Regidor Ian Guimarães Vidal. Regidor Jorge Gustavo Nakamura Flores. Presente, buenos días. Muy buenos días, estimado regidor. Regidor Israel Orlando Acuña Boncoqui. Muy buenos días con todos, querido presidente, colegas, presente. Muy buenos días, estimado regidor. Regidora Catherine Maite Villanueva Alvarado. Sí, está presente. Con el audio, sí. Regidor Iván Ernesto Rodríguez Vázquez. Buenos días y presente. Muy buenos días, estimado regidor. Regidor Johnny Daniel Velarde Valdivieso. Regidora Alejandra Paola García Oviedo. Regidor Carlos Manuel Fiches Cipana. También está presente nuestro estimado regidor. Regidor Víctor Raúl Aguilar Rodríguez. Regidor Aicor. Sí, muchísimas gracias, estimados regidores, por su presencia, su participación. Y vamos a, a proceder entonces antes que nada con la sección de informes y pedidos, si hay algún informe por parte de nuestros colegas regidores. Sí, tenemos la participación de informes de nuestra estimada colega regidora Mercedes Risco. Muy estimada colega regidora. Sí, solamente quería recordar unos puntos ya varios meses atrás. Creo que el 22 de abril del presente año, el fallecimiento de la cantante y maestra de educación, Martina Portocarrero, hubieron algunos compromisos que hasta la fecha no hemos podido concretizar. Primero, la semana pasada me invitaron, vinieron aquí a la sala de regidores 1, la comisión que estuvo en el velorio de la maestra Martina Portocarrero Ramos. Y me preguntaron cómo iban los actuados referente a un conversatorio, referente al legado musical, biográfico, autoral de ella, ¿no? Entonces, yo dije que eso estaba en un proceso, pero que de todas maneras se iba a hacer. Y otro punto era sobre el reconocimiento por los 50 años de trayectoria que ella ha tenido como embajadora a nivel de toda Europa. Ustedes saben de que ella ha sido catedrática de la Universidad de Suiza y que había implementado una nueva metodología, si quiere decirse así, de manera psicológica para poder
aliviar ciertos problemas mentales y emocionales mediante las vibraciones del canto, ¿no? Entonces, todas estas acciones que ella ha realizado se estuvieron enviando a algunas acciones que ella hacía en el extranjero y también acá en el Perú. Entonces, esas informaciones se le dio a la doctora Renata Teodori y también a la licenciada que nos acompañó, la licenciada Segarra, ¿no? Sí, Margarita Segarra. Margarita Segarra. Entonces ellos estaban haciendo una investigación un poco más profunda y también les comuniqué que había una maestra de la Universidad de San Marcos que la había conocido, ¿no? Porque ella estuvo un tiempo ahí estudiando en San Marcos, donde ella tenía bastante información periodística sobre la trayectoria de la maestra Martina Portocarrero del inicio de su carrera, ¿no? Entonces, habíamos quedado también ir a visitar a esta maestra, porque ella ya tiene como más y pico del año, 80 años y pico más o menos. Entonces, para poder visitarla en su domicilio, le comuniqué a la doctora Renata Teodori, a Margarita Segarra, y estábamos en ese pendiente, pero no tenemos mayor información cómo van esos actuados, mi querido presidente, y la señora, pues, más o menos indican qué tiempo demorará este tema. Quedamos en ese compromiso, a la vez también que, ¿recuerdas? Estábamos en la sala de al fondo, de la sala número 3, y estaba presente tú, estaba presente también Eduardo Díaz, y bueno, tuvieron la generosidad, también la gerencia de Educación y Deporte, hacerse presente la maestra Renata Teodori y también nuestro querido Christopher Cesevich, y conversaron pues con los hermanos de la maestra Martina, ¿no? Y también hubo ese compromiso de parte de ellos. No sé si de repente, creo que para hacer un reconocimiento póstumo, se presenta, creo, como una especie de CV durante toda la trayectoria y los logros que se ha tenido como un artista, mejor dicho, promotora pues en el extranjero de lo que es el folclore del Perú, pero más que todo, y sobre todo creo en el tema emblemático de la flor de retama, ¿no? Si ustedes recordarán, pues, Martina Portocarrero no era una folclorista común y corriente que cantaba cantos andinos, eran cantos que verdaderamente, si podemos llamarlo así, revolucionarios, pero siempre era en el tema del campesino, del obrero, del trabajador, del oprimido, ¿no? Y es lo que lo identificaba en aquella época de los años 60, cuando también la que fue ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, formaba el conjunto Tiempo Nuevo, donde también la maestra Martina Portocarrero fue integrante de Tiempo Nuevo. Y en aquella época de los 60, pues, habían estos temas de revolucionarios del pueblo. Si nosotros teníamos aquí a una Martina Portocarrero, de repente también a un Picaflor de los Andes, en Argentina teníamos a Mercedes Sosa, teníamos a Facundo Cabral y al gran también Cafurne, ¿no? Entonces, y en Chile estaba pues la poetisa Violeta Parra, con esta canción muy importante que era pues Gracias a la Vida, ¿no? Y así sucesivamente creo que en todos los aspectos en aquella época había como una especie de rebeldía juvenil de ver cosas que pasaban en la sociedad y no había justicia y no había eco, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero las canciones de estos grandes protagonistas de esa época han quedado imperecederas en la historia. Y es así que Martina Portocarrero puede haber seguido físicamente, pero Flor de Retama nunca se irá y siempre estará presente como una canción emblemática de todos los peruanos, ¿no? Porque todo el mundo la canta. Entonces, basado en eso, mi querido presidente, hay esos compromisos y queremos pues cumplirlos, ¿no? Y por otra parte también quería informar que nos ha venido a visitar en reiteradas oportunidades el señor Mamani,
más conocido como el danzante de tijeras, maestro Cori Sisicha. Y precisamente me estuvo llamando porque él también ha mandado un documento muy grueso referente a toda la trayectoria y la cantidad de años que él representa al Perú en el extranjero. Lo ha mandado dirigido al señor alcalde y no sé si ha pasado a la gerencia de cultura o a la gerencia de educación. También está solicitando su reconocimiento porque creo que el maestro ya él se retira de esta arte de tijera porque ya también el maestro tiene sus añitos, pero también hace escuela y tiene un alumnado. En ese sentido, también, señor presidente, estuve coordinando muy vagamente con nuestra querida regidora y colega Sudario, y porque ella pertenece a esta Comisión de la Cooperación Internacional, porque el maestro Coricicicha estaba viendo en qué medida se le podría apoyar de repente por los buenos oficios de alguna embajada que pudiera financiar el pasaje de 8 niños danzantes de tijeras que van a concursar en el país de Taiwán. Y bueno, hasta esto ha sido ya casi un mes, pero lamentablemente nuestra querida colega Sandrita no nos da ninguna respuesta, no nos da ninguna comunicación, si sí o si no. Entonces el maestro constantemente está viniendo y no tenemos respuesta alguna. Yo no sé si de repente por los buenos oficios de la comisión se le podría hacer un reiterativo a nuestra colega, a ver si su asesora ha hecho los actuados pertinentes. Creo que se llama Roxana la señorita. Conversé con ella y me dijo que lo iba a ver, pero de ahí ya no nos ha vuelto a llamar y hay que darle una respuesta pues al maestro, ¿no? Dado que el evento para Taiwán ya prácticamente está a puertas, porque es el 8 de julio y el maestro ha estado pidiendo el apoyo desde el mes de junio, ¿no? Desde hace un mes prácticamente, ya estamos llegando a fin de mes y no se le ha dado ninguna respuesta. Entonces, eso es lo que tengo que informar, mi querido presidente, y a ver también si sus buenos oficios de la comisión para evaluar el reconocimiento o qué gerencia hace los reconocimientos, o no sé si es el señor alcalde con sus asesores, para que puedan ver ese documento. Lo he reenviado también a la conferencia municipal para que lo evalúen, pero no está de más, señor presidente, que la comisión es de educación y cultura valore a estos profesionales del arte. Lo único que quieren como una riqueza es un reconocimiento de una autoridad, porque lamentablemente el dinero, usted sabe que los artistas no tienen seguro, no tienen nada que los ampare. Yo creo que ellos solamente se sienten bien remunerados cuando la autoridad les reconoce su arte, más que todo cuando ya ellos van a retirarse de ese arte, ¿no? Entonces, eso es mi informe, señor presidente, para que lo tomen en consideración y lo tomen en alta y que se pueda llegar a buen puerto lo que estoy diciendo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, muchísimas gracias, estimada regidora Mercedes Risco, miembro de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, por este informe muy importante, lo que nos está mencionando. Y además vamos a tomar la siguiente acción, que correspondería con precisamente solicitar el informe de los avances de lo mencionado con respecto al legado de la maestra Martina Portocarrero a nuestros estimados colegas de la Gerencia de Educación, asimismo a los colegas de la Gerencia de Cultura. Vamos a solicitar, estimada Carito, el siguiente punto de agenda para la próxima sesión de comisión del martes 5 de julio, poder solicitar un informe donde nos permitan conocer qué es lo que ha desarrollado tanto la Gerencia de Educación como la Gerencia de Cultura con lo mencionado y con lo que también se acordó en esta comisión en su momento en sesiones anteriores, ¿no? Eso por el punto de la maestra Martina Portocarrero, sin prejuicio de que nosotros también hacemos un llamado a nuestros queridos colegas de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, y con el compromiso que tuvimos presencial en una reunión con las estimadas colegas Micaelas,
hacer un evento en el Salón de los Espejos, un conversatorio, homenaje a la maestra Martina Portocarrero, lo podamos articular para este mes de julio, estimada Carito, también, por favor, tomamos nota de ello. Y con respecto a lo que ha mencionado, estimada regidora, sobre el maestro Coris Isicha, efectivamente también hemos recibido la comunicación y desde aquí enviamos un saludo y un reconocimiento a uno de los grandes maestros de la danza de tijeras, el maestro Coris Isicha. Y por supuesto, yo quisiera llamar a nuestra querida comisión al siguiente acuerdo. Poder hacer un acuerdo de comisión donde el tenor sería de la siguiente manera: acuerdo de comisión para fortalecer articulaciones, acciones de articulación, tanto con la Gerencia de Educación como con la Gerencia de Cultura, para fortalecer, expresar y reflexionar en torno a la danza de tijeras como arte milenario de gran manifestación cultural e impacto en nuestra no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Entonces, tomar ese acuerdo de comisión, estimados colegas, lo sometemos en este momento a su votación. El acuerdo sería de la siguiente manera: sugerir, recomendar a los estimados colegas de la Gerencia de Educación y de Cultura realizar las articulaciones correspondientes para expresar, conversar y reflexionar en torno a las danzas de tijeras y en especial al legado del maestro Coris Isicha. Ese sería el acuerdo de comisión. Y por otra parte, el otro acuerdo de comisión que va junto con este sería recomendar a la Subgerencia de Cooperación Internacional la más pronta, la más inmediata articulación para ver las posibilidades de apoyo a través de la articulación con alguna embajada, en este caso la embajada de Taiwán, posiblemente, para la posibilidad de que alguna embajada pueda subvencionar o correr con los gastos de los viajes de los 4 niños y niñas, 8 niños y niñas que necesitan representar a nuestro país en este importante festival en Taiwán. Entonces, tomamos este otro acuerdo de comisión que sería recomendar, sugerir a la Subgerencia de Cooperación Internacional la más inmediata y pronta articulación para contemplar el viaje de 8 niñas y niños en el importante evento del Festival de Danza de Taiwán. Entonces, ese sería el segundo acuerdo. Vamos a votar estos dos acuerdos, queridos colegas, a la manera inversa para hacer ahorro de economía de medios. Y si hay algún regidor en contra o en abstención de estos dos acuerdos, por favor, síganse a expresarlo. No habiendo ningún regidor en contra o en abstención de estos dos acuerdos, se toman los dos acuerdos por unanimidad. Muchísimas gracias, queridos colegas. Entonces, vamos a proceder, no sin prejuicio, por supuesto, de que nosotros podamos también articular a través de esta Comisión Metropolitana de Educación y Cultura el homenaje al maestro Coris Isicha por el legado tremendo, legado cultural, educativo, en la gran expresión cultural de la danza de tijeras. Danza que tiene no solamente una repercusión peruana, latinoamericana, sino mundial. Entonces, nos comprometemos con ello, estimada regidora Mercedes Risco. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Si hay algún otro informe o un pedido, uso de la palabra, nuestros estimados colegas. Muy bien, tenemos entonces, pasamos, queridos colegas, comentarles, informarles que el día perdonen, creo que tengo problemas de conexión. Estimados colegas, comentarles que el día jueves pasado realizamos, los invitamos a todos ustedes para realizar la visita al primer piloto de las escuelas creativas que se va a desarrollar en el complejo Manzanilla, sin prejuicio de los dos otros pilotos que se van a desarrollar también en el complejo de Conde de Lemos, en Barrios Altos, y también en Villa El Salvador. Comentarles, queridos colegas, informarles que el día jueves
este día jueves, pasado mañana, tenemos conocimiento ya de la programación que está liderando los colegas de la Gerencia de Educación y que van a presentarnos ya esta importante articulación el día jueves por la mañana para poder tener a mediados de julio, estimamos el 12 de julio, la presentación de escuelas creativas en el Complejo Manzanilla, en Cercado de Lima con el Agustino, ¿no? Entonces, hemos realizado una visita, vamos a también poder compartir, teniendo la edición de las fotos, los momentos e instantes de la visita. Pero lo sustancial es que esta visita ha permitido la coordinación de las gerencias de Educación y Deportes con la Gerencia de Cultura, la Gerencia de Participación Vecinal, a quienes agradecemos también muchísimo el apoyo, la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Finanzas. Escuelas creativas como un espacio no solamente de aprendizaje, sino también de producción, desde el arte, desde la cultura, desde la educación, y también un espacio de emprendimiento que permita a nuestra ciudadanía, una ciudadanía que tiene sus raíces en la ancestralidad más esplendorosa cultural, y que permita también tener esa visión hacia el futuro. Y como ha mencionado, esto es un encargo de nuestro estimado alcalde metropolitano, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien tiene pues precisamente también esta permanente enfoque, permanente preocupación por cómo nosotros como ciudadanía podemos organizarnos, formalizarnos, visionar emprendimientos y por supuesto innovar. Eso en el marco también de la propuesta de la ciudad poética, que busca aunar la espiritualidad, el servicio, la creatividad y la sanación a través de las acciones del arte, de la cultura y la educación de nuestra ciudadanía. Estimados colegas, pasamos entonces luego de este informe, si no hay ningún otro informe por parte de nuestros queridos miembros, regidoras y regidores, pasamos a la orden del día. Y como primer punto de la orden del día tenemos la aprobación de las actas. Estimada Carito. Aprobación de actas. Acta número 10 de la sesión ordinaria virtual del 12 de abril de 2022 y acta número 11 de la sesión ordinaria virtual del 19 de abril de 2022. Muchísimas gracias, estimada Carito. Entonces, teniendo estas dos actas, la número 10 y número 11, que se le ha enviado a sus respectivos correos, vamos a pasar a la votación de estas actas. Si hay algún regidor que tenga algún voto en contra o en abstención de la aprobación de las mismas, por favor, sírvase expresarlo. No habiendo ningún voto en contra ni en abstención, quedan aprobadas las actas por unanimidad. Muchísimas gracias, estimados colegas. Entonces vamos con la siguiente punto orden del día, que sería, creo que... teníamos, queridos colegas, antes que nada, estaba olvidándolo, un informe para que les había mencionado en una sesión de comisión anterior, pero que de repente podemos hacerlo para la siguiente sesión, sobre el importante monumento al libro sagrado, al libro cultural, al libro educativo de nuestra cultura occidental, que es la Biblia, ¿no? Entonces, teníamos un pedido de nuestros estimados colegas de la comunidad bíblica, evangélica, para realizar este monumento. Les adelanto, y vamos a darles la información correspondiente con anterioridad, para seguro tocarlo el siguiente punto de agenda, en la siguiente sesión de comisión del día 5 de julio. Pero les adelanto esto porque consideramos que es un monumento que va a ser muy importante, y que esto sirva de precedente para que todas las comunidades religiosas, todas las comunidades espirituales puedan también tener un espacio, un monumento donde den expresión a su espiritualidad, por supuesto, y tenemos que lograr esa comunidad de espiritualidades donde nos respetemos unos a otros, cristianos, católicos, musulmanes, taoístas, budistas,
shivaístas, en fin, todas las expresiones, ¿no? Eso, estimados colegas. Tenemos el uso de la palabra de nuestra estimada regidora Mercedes Risco. Referente a ese tema, querido presidente, yo creo que en estos tiempos que el mundo está viviendo mucho conflicto espiritual, emocional y mental, yo como lo manifestaba, aquel que no cree en la Biblia o es agnóstico puede tomarlo como un libro geográfico, histórico, de salud, de leyes y de vidas ejemplares. Cuando nuestro presidente habla de los múltiples libros que hay en las esferas orientales, muchas personas hoy en día van hasta la India a recibir estas sapiencias. Pero yo creo que no tenemos que ir hasta tan lejos para poder valorar, leer y reflexionar sobre lo que nos dice ese libro. Ese libro universal que han pasado más de 2000 años y sigue en vigencia y en todos los idiomas a nivel universal. La Biblia es la constitución política de la buena autoridad, porque nosotros como autoridad hemos jurado ante ese libro. Tenemos un hermoso himno nacional que ha incluido en la última estrofa, cuando dice: a la sombra vivamos tranquilos y renovemos el gran juramento al Dios de Jacob. Y mucho les he preguntado a las autoridades, ¿conocen quién es el Dios de Jacob? ¿A qué himno cantamos? Nadie ha respondido. Bueno, pues el Dios de Jacob es Jehová Dios, o Yahvé, como quieran llamarlo en la antigua Biblia Nácar Colunga. Pero es el Dios, o si no quieren decirlo Jehová o Yahvé, pues díganle el causa ser. Yo soy el que soy. Eso mencionan muchos, aquellos que han estudiado la meditación en la India y en algunas otras partes del mundo, o también, por ejemplo, en China o en Japón. Cuando se hablan de grandes maestros budistas, dicen que Cristo era Buda, pero Buda está en el interior de nosotros y Cristo está en el interior de nosotros. Los maestros somos nosotros mismos. ¿De dónde aprendemos eso? Del que reflexiona y lee la Biblia como un libro de alimentación del alma, de alimentación espiritual, porque así como comemos comidas muy sabrosas, pero ¿cómo está el espíritu de nosotros como autoridad, como funcionario, como ciudadano? De repente estamos con tuberculosis espiritual porque no leemos. La alimentación del alma es la buena lectura y sobre todo cuando nos sirve para encaminarnos y conducirnos como autoridades con propiedad. Por eso es lamentable ver ahora la situación de todos los gobiernos. Los virus creados por querer tener un poder político, de dinero y potencial. Tenemos autoridades que mienten, que roban, que tienen doble moral. ¿Ustedes piensan o creen, mis queridos señores funcionarios y colegas que me escuchan, si por alguna vez abrieran una de esas hojas de ese libro por el cual juramos, ponemos la mano y juramos y decimos, sí, juro, pudiéramos leer, ¿usted cree de que habría coima, habría asesinatos, habría mentiras? Nuestro país tan rico estaría en esta horrible situación. Estaríamos jalándonos los pies unos a otros, estaríamos envidiándonos con celos tontos en vez de avanzar. ¿Ustedes creen que podríamos hacer eso si leyéramos, por lo menos abriéramos una hojita a ver qué dice y reflexionar? Es por eso que este libro histórico, que ha sobrevivido durante miles de años y está escrito en muchos idiomas, más que cualquier otro libro sagrado, merece tener este monumento. ¿Por qué? Porque es el libro del buen cristiano, es el libro con que juramentan las autoridades de todo el mundo, porque todos juramentan ante ese libro. Entonces,
es de respeto. Como le digo, el que es agnóstico, el que no cree, bueno, pero léalo como cultura general, que le va a servir, como historia, que le va a servir como alimento espiritual, como reflexión de un gran maestro que existió hace muchos miles de años, ¿no? Jesús de Nazaret. Así como leemos el Loto, escrito por Buda, así como le podemos tener pautas del Corán, escrito por Mahoma, y reflexionamos, o de repente la literatura escrita por Khalil Gibran, el profeta, alimentemos nuestro espíritu de buenas cosas para hacer buenas obras. Yo quería decir esto, mi querido presidente, porque a veces tomamos las cosas como la ligera, ¿no? Ay, la Biblia, pues no, ay, esa cucufata. Ay, no, ay, a mí no me hablen nada de eso porque no. Pero ya parecemos, lamentablemente, como nuestros ancestros, ¿no? Que te dan la Biblia, ay, qué horrible. Pero si ni siquiera le hemos leído, y para poder opinar de algo, hay que conocer. A mí me encanta la literatura, cualquiera que sea, la leo, la asimilo y tomo lo positivo de que puede darnos ese libro. Al menos creo que en el medio siglo que llevo de vida me ha servido para ser la persona que soy. Y ojo, mi querido presidente y mis queridos colegas, que no soy una cucufata que me voy mañana en la tarde y no sé darme golpes por mi culpa, por mi grandísima culpa. No. Soy una persona que practica lo que lee, es coherente con lo que dice y con los compromisos que asume. Y eso me gustaría verdaderamente que aquel que jura ante la Biblia y ante Cristo lo cumpla a cabalidad y no tengamos un doble discurso. Creo que así seríamos autoridades probas, seríamos buenos padres, seríamos buenos profesionales, seríamos buenos vecinos. Eso es lo único que tengo que decir, mi querido presidente, y ojalá que podamos hacer ese monumento al libro más importante del mundo, que tiene pues la experiencia y la sabiduría del maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente. Muchísimas gracias. Estimado colega regidor Felipe Berni Romero, tiene el uso de la palabra. Sí. Sí, en la ruta de la regidora Marquita, yo totalmente de acuerdo, pero también usted, señor presidente, felicito porque tiene principios morales, tiene el deseo de tratar de, como persona, tiene la capacidad de poder opinar efectivamente los valores de la tradición, pero también tiene valores espirituales, ¿no? Nosotros juramentamos ante la Biblia y parece que sí es importante todo lo que ha dicho, ya me ganó la regidora, pero encima de eso tenemos que buscar otras tradiciones profundas de lo que es el peruano. Amasúa, Amaquey, Amayuya, son principios que le enseñan a traer nuestras tradiciones, la sangre que somos los peruanos, los incas. También, no, ¿por qué no decirlo a Fernando Fernández Terry? Porque él nos ha enseñado, como populista que soy, a la lealtad, a la honestidad y la veracidad. Son cosas que no se dicen, pero se hacen. Y no es necesario poner un libro manifestando que efectivamente, ¿no? Yo pienso que la idea es buena, pero estaríamos generalizando toda la tradición de todo el mundo y yo pienso que en el tiempo que nos queda, como regidores en este cuarto de hora, ya no 10 minutos que nos queda como regidores, María, tener cosas concretas como lo que estamos haciendo en lo que es la literatura, cosas fundamentales, porque eso, inclusive hacer un monumento a un libro, eso costaría presupuestariamente un presupuesto. Y si alguien tendría la voluntad de hacerlo, tampoco yo estoy de acuerdo, porque esto, que decir que los valores espirituales no es importante, sí es importante, porque llevar una tradición, y más que nada, ¿no? Sería también un saludo a la bandera, señor presidente, hacer esta casa. Es provechoso, sí, pero también ya es muy tarde para nosotros. Lo hubiéramos hecho con anticipación, tal vez mejorándola, ¿no? Pero en esta oportunidad
Sería eso mi criterio, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy estimado regidor Bernie Romero. Gracias por estas intervenciones, estimada regidora Mercedes Risco. Efectivamente, muy importante lo que he mencionado. Sí, por favor. Había una aclaración, ¿no? A nosotros no nos roga ningún gasto porque la comunidad que está promoviendo este monumento es el que va a costear el monumento. Solamente nos pedían el espacio. ¿A dónde podría estar ese monumento? ¿En un parque? No sé, ¿en dónde? Ese espacio tendría que buscar la municipalidad, pero no le roga ningún gasto a la municipalidad. La palabra, presidente. Sí, muchísimas gracias. Estimado regidor Israel Acuña, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, querido presidente. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos muy bien, estimado regidor. Bienvenido. Gracias, gracias. Justo quiero pues aprovechar también lo que expresa mi colega Mechita Risco, ¿no? Ella, como ella sabe, yo también soy una persona de lectura, me encanta leer, también toda mi vida he leído muchos libros y aparte también la Biblia, ¿no? Y siempre ando corroborando, verificando, revisando, y algunas personas que no sé si sea falta de conocimiento no les llaman un libro, pero para mí creo que es más que un libro, ¿no? Porque muchos lo consideramos como que es la palabra escrita de Dios, ¿no? La palabra interpretada de Dios, ¿no? Porque algunos como conocemos que esa palabra escrita tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y cada una de esas capítulos o grupos de palabras que conforman una ideología y una enseñanza nos explican más sobre la materia, ¿no? Entonces, si es que nos ponemos a buscar un concepto, yo creo que hay un concepto muy claro que está en el Nuevo Testamento, que está en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios que habla sobre la Biblia es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces, literalmente nos está diciendo, pues, que es un alimento el alma. Entonces, cuando me refiero al alimento del alma es cuando una palabra escrita llega al alma y hace que discierna tu corazón y puedas expresar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que han expresado. Es un libro que tiene tantos años, ha sido perseguido por tantos gobiernos, ha sido perseguido y ha pasado décadas, años de guerras, de prohibiciones. Es un libro que para algunos ha sido un tabú, ¿no? Y para otros no, pero hasta la actualidad se mantiene. Y sigue, y de repente en esta actualidad también va a haber gente que va a querer prohibirlo. Entonces, es algo que no se ha visto en la historia. Entonces yo personalmente sí me gustaría hacer un homenaje, no solamente a este libro que es sagrado, porque es un libro pues que ha sido inspirado por personas, ¿no? Entonces, fuera de tenerlo pues como un altar, yo prefiero tenerlo como un libro de sapiencia, que todo ser humano tiene que leerlo y al menos entender y poder darse cuenta de qué enseñanzas tiene, fuera de cualquier ideología de la que tengan, porque siempre es bueno leer, ¿no? Yo en esta comisión que estamos, creo que a todos nos gusta leer, a todos nos gusta interpretar, y a todos nos gusta tomar pues ese discernimiento en función a las palabras, ¿no? Entonces yo quería expresar más que mi apoyo, un sentido de maduración cuando uno abre estos grandes libros, ¿no? Y a la vez decir a la población pues que nosotros somos una comisión que está abierta, ¿no? Abierta a todos los pensamientos, ¿no? Que eso es lo más importante. Y creo que de alguna manera u otra nosotros vamos a tener personas que discrepen de forma diferente. Pero lo que queremos es que puedan leerlo, ¿no? Que puedan leerlo y en función a eso tener una crítica. Y nada, eso es todo, señor presidente, y mi apoyo. Gracias.
muy amable, muy gentil, muy estimado regidor Israel Acuña Huancoqui por lo mencionado, por la reflexión que nos suma muchísimo a la trascendencia de poder ser no solamente una ciudad donde convivimos, pues evidentemente seres humanos, sino que convivimos también visiones y espiritualidades dentro de una comunidad, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera, en función de lo mencionado y agradeciendo lo mencionado por nuestros estimados colegas regidores, yo quisiera proponerles el siguiente acuerdo, ¿no? Vamos a hacer un acuerdo, y esta es la propuesta, vamos a hacer un acuerdo de amplia visión, y el acuerdo sería fraseado de la siguiente manera: recomendar, sugerir a la gerencia de ProLima, en articulación con la gerencia de Educación, la gerencia de Cultura y las gerencias de Cooperación Internacional, la subgerencia de Cooperación Internacional, la posibilidad de articular con las comunidades espirituales, religiosas en Lima Metropolitana para encontrar espacios donde se puedan realizar expresiones monumentales de las diferentes expresiones, caminos, libros de las tradiciones espirituales, tanto occidentales, orientales, como originarias de nuestro propio país. Yo creo que este es un acuerdo muy interesante porque abarca, lo ya mencionado por nuestro estimado regidor Bernie Romero, de no solamente mirar las tradiciones espirituales occidentales, que por supuesto nos alimentan, nos nutren, sino también nuestras tradiciones originarias, ¿no? Por supuesto, con lo que ha mencionado nuestra estimada regidora Mercedes Risco, el gran valor, el alimento espiritual que pueden tener los libros, pero hay muchas tradiciones también que no tienen libros, pero que pueden tener su expresión monumental, por ejemplo, y que puede ser una coordinación que nos permita darnos cuenta, como usted ha mencionado, muy estimado regidor Israel Acuña Huancoqui, de la gran dimensión. El ser humano es un ser espiritual, ¿no? Es un ser espiritual creyente o no creyente, pero somos espirituales porque sentimos, porque nos relacionamos, porque amamos. Y en ese sentido, en la trayectoria que hemos tenido como comunidad humana desde el origen del ser humano en este planeta, hemos tenido expresiones espirituales. Y es necesario, en estos tiempos de crisis, poder darles un espacio, una manifestación en la ciudad. Este sería el acuerdo, queridos colegas, que sería de la siguiente manera: recomendar a la gerencia de ProLima, a la gerencia en articulación con la gerencia de Educación, de Cultura y de la subgerencia de Cooperación Internacional, la posibilidad de encontrar espacios de expresión monumental para las distintas comunidades espirituales y las distintas tradiciones espirituales en Lima Metropolitana, occidentales, orientales y originarias. Ese sería el acuerdo, y tenemos una intervención de la estimada regidora Mercedes Risco. Precisamente, señor presidente, no muy lejos, tenemos una expresión monumental no escrita, que es la piedra de Taurichusco, a donde se hace ¿cómo se llama? El homenaje a la Pachamama. Ustedes ven que siempre vienen las maestras apus a pedir a los 4 apus su protección, su agradecimiento por los alimentos, por el viento, la ecología y todo lo animado que hay, ¿no? Entonces, no está escrito en la cultura Ishma porque no hay un libro que se haya encontrado, un papiro de la cultura Ishma, pero sí se encontró algo muy valioso como es el monumento a esa piedra de Taurichusco. Monumento que rinde homenaje a la cultura Lima, ¿no? Ustedes saben que la cultura Lima, los españoles quisieron desaparecerla. Se sabe muy poco de la cultura de Lima, los huacos que se han encontrado son pocos también, pero no ha muerto. Y nosotros como Lima Metropolitana tenemos que fomentar, ¿no? Hablábamos con el arquitecto Godano, mi referente a la cultura Ishma, por ejemplo, tenemos al Apu, que le han puesto San Cristóbal, pero es el Apu Acharu, el Cerro San Cristóbal, el Apu Acharu. Tenemos estos monumentos que están ahí. Las huacas que ha descubierto el arquitecto Godano, ahí en el hospital de San Andrés, bien interesante. Entonces sí, tenemos efectivamente
descubrimientos no escritos, pero que están latentes ahí, y me parece muy acertado y muy sabio la determinación que usted ha tomado de hacer este acuerdo, querido presidente. Muchas gracias. A usted las gracias, muy estimada regidora Mercedes Risco, y por las precisiones también de que ya se encuentran esas monumentalidades presentes en nuestra comunidad metropolitana de Lima, y el gran ejemplo de la piedra de Taulichusco, ¿no? Entonces, vamos a proceder, queridos colegas, a el planteamiento del acuerdo, que sería el siguiente: recomendar, sugerir a la Gerencia de PROLIMA, en articulación con la Gerencia de Educación, la Gerencia de Cultura, la Subgerencia de Cooperación Internacional, la posibilidad de encontrar espacios de expresión monumental para las comunidades espirituales en Lima metropolitana, de las diferentes tradiciones espirituales occidentales, orientales y originarias. Vamos a proceder entonces a la votación. Si hay algún voto en contra o en abstención de este acuerdo de comisión, por favor, expresarlo, por favor. Tenemos el voto en abstención de nuestro colega regidor Manuel Siccha. Muchísimas gracias. Se aprueba por mayoría con un voto. Yo estoy a en favor, abstención. presidente. Sí, A favor. la palabra, estimado regidor Iván Rodríguez. Sí, estimado presidente, mi voto es a favor, pero también saludo la propuesta, ¿no? Porque no hay nada más importante, porque sin espiritualidad no existe lo material. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado regidor Iván Rodríguez. Entonces, tenemos el acuerdo. Tomamos dos abstenciones de nuestro estimado colega regidor Manuel Siccha, y abstención de nuestro estimado colega regidor Felipe Berni Romero. Se aprueba por mayoría entonces este acuerdo. Muchísimas gracias, queridos colegas regidoras y regidores. Vamos entonces con la orden del día, que es la exposición. Estimada Carito, si nos puedes comentar. Informe sobre el proyecto de ordenanza, modificación a reglamento de organización y funciones ROC de la Gerencia para la Recuperación del Patrimonio Cultural de la provincia de Lima. Muchísimas gracias. Entonces tenemos la exposición, informe del proyecto de ordenanza que modifica el ROC para las pertinentes acciones, las correspondientes acciones de patrimonio cultural en Lima metropolitana, y hemos invitado a nuestro estimado gerente de PROLIMA, el arquitecto Luis Martín Bogdanovich. Estimado arquitecto, no sé si se encontrará porque a veces tenemos también problemas de conexión. Ahí está, nuestro estimado arquitecto Luis Martín Bogdanovich. Bienvenido, estimado arquitecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, regidor. Muchas gracias por la invitación. Me acompaña parte del equipo de PROLIMA también para que pueda apoyar con la presentación. Si me pueden ayudar a proyectar, por favor. Tenemos ya autorizada el uso de la pantalla compartida, estimados colegas. Muchas gracias. Bien, voy a partir, Juan Pablo, si puedes tú acompañarme a pasar las diapositivas conforme yo voy exponiendo. Esta iniciativa nace de una experiencia, de la experiencia que tiene PROLIMA desde su creación en 1994, y de manera más específica desde la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima en diciembre del año 19. No hay mejor manera de aprender que haciendo, y el ejecutar este plan en estos 2 años y medio nos ha generado muchísimo aprendizaje como institución. Y no solamente hablo de PROLIMA como institución, sino de la Municipalidad de Lima como institución. PROLIMA se creó, y esto es un breve paréntesis, por un acuerdo de consejo, el número 168, en el año 1994.
como un órgano de acompañamiento al Centro Histórico de Lima. Es decir, sus alcances son básicamente el Centro Histórico de Lima y ya desde hace algunos ROF anteriores los ambientes urbano-monumentales del Cercado de Lima y los monumentos del Cercado de Lima, del distrito del Cercado de Lima. Vale la pena señalar también que hace algunas semanas se creó una comisión especial para acompañar la implementación del Plan Maestro, que es una comisión que está presidida por el regidor Marco Álvarez y cuya vicepresidenta es la arquitecta regidora Natalia Ubillús. En esa misma línea hemos tenido varias reuniones en donde se ha no solamente presentado, sino trabajado esta propuesta de ROF. De manera concreta, la regidora Mercedes Risco también coorganizó una sesión con una visita al Centro Histórico de Lima. Tengo entendido que este día jueves el regidor Álvarez ha convocado también a una reunión en el Hospital Real de San Andrés para una posterior revisión final de lo que voy a presentarles esta tarde. Esta es una línea de tiempo que muestra básicamente cómo el actual ROF, en lo que corresponde a ProLima, no considera lo que está aprobado en el Plan Maestro y en el reglamento del Centro Histórico de Lima, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. La propuesta lo que hace en una primera instancia es recoger lo que el plan y el reglamento ya han aprobado, ¿no? La creación de equipos que ya están vigentes, cuyo trabajo ya está vigente. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que recogemos es eso, ¿no? Entonces, tenemos un organigrama inicial que está establecido desde el año 94, que está desactualizado y cuya distribución no incluye la capacidad operativa actual que tiene ProLima, ¿no? Y que tampoco, desde luego, establece y recoge las funciones que se le han asignado a través de la aprobación de las ordenanzas 2194 y 2195, que son el plan y el reglamento, ¿no? Es un organigrama que es básicamente la gerencia, o sea, el gerente y el equipo técnico, el equipo administrativo y el equipo legal sin ninguna estructura, ¿no? Siguiente. Este es el organigrama que nosotros usamos internamente en ProLima, toda vez que hoy ProLima tiene una unidad formuladora y ejecutora de proyectos de inversión pública y se han creado distintos equipos a través del plan y el reglamento, ¿no? Como el de archivo, el de arqueología, el de fiscalización posterior, el de conservación, el de gestión de riesgos, etc. Siguiente. Y bien, esta ya es parte de la propuesta. Tenemos
Bueno, ahorita regresamos, estimados colegas, con la exposición que va a continuar. Estimado arquitecto Luis Martín Bogdanovich, unos momentos de paciencia para poder continuar con la exposición de gerente de ProLima, ¿no? Ahí volvemos. Disculpen. Gracias. Como les comentaba entonces, esta es la estructura que se está planteando. Básicamente lo que se propone es pasar de programa a gerencia. Esto porque los programas son de naturaleza temporal y la gestión del patrimonio o la gestión del Centro Histórico de Lima no son una actividad de naturaleza temporal, es una actividad de naturaleza permanente, ¿no? Es un tema de gestión, no es un tema de conservación únicamente, ¿no? El patrimonio hay que gestionarlo y eso es algo que va a requerir funciones que son las que se están recogiendo en esta propuesta, ¿no? Señalarles también que otros centros históricos como Arequipa o Cusco también tienen gerencias de centro histórico, no son programas. Aunque son estructuras mucho más chicas que las de ProLima, son gerencias y no programas. Bien, entonces, lo que se propone es, y esto por iniciativa del alcalde, trascender las funciones de ProLima, o sea, las funciones de ProLima dentro del centro histórico a la provincia de Lima, ¿no? Y por eso le señalaba en un inicio que esto es producto de un aprendizaje de la institución. La Ley Orgánica de Municipalidades establece, y la Ley General de Patrimonio Cultural establecen funciones compartidas entre los gobiernos locales y el Ministerio de Cultura sobre el patrimonio cultural, sea histórico o arqueológico. En este caso, nosotros estamos planteando la creación de esta gerencia para la recuperación del patrimonio cultural de la provincia de Lima, dividida en 4 subgerencias. Subgerencias que tienen por finalidad trabajar de manera articulada para la gestión del patrimonio, no solamente para la conservación. Entonces, la primera sería la subgerencia de planificación y gestión del patrimonio cultural mueble e inmueble. En esta subgerencia estaría el área de conservación y restauración, el área de gestión de proyectos y el área de lineamientos técnicos, que son áreas que ya existen en ProLima. Luego estaría la subgerencia de salvaguardia de la memoria de Lima, que tiene que ver con lo que estaban hablando hace un momento, tiene que ver con, digamos, el espíritu de la ciudad, ¿no? En este caso, el espíritu de las partes antiguas de la ciudad. Cada lugar, cada zona monumental, cada ambiente urbano monumental, cada distrito, si es Surco Viejo, si es Ancón, si es Chorrillos, si es Barranco, si es Pueblo Libre, si es el centro histórico de Lima, tienen su propia naturaleza espiritual, ¿no? Los usos y las costumbres de esos pueblos, de esas zonas, ¿no? Entonces ahí estaría el área de patrimonio cultural inmaterial, el área de difusión del patrimonio cultural, el área de archivo, relevamiento y gestión de fuentes documentales, el área de referencia bibliográfica, no logro ver qué es lo que dice más abajo. Estas son áreas que trabajan también en ProLima, ya específicamente en el centro histórico. Y en esta sugerencia de salvaguardia, lo que tratamos de hacer es, desde la identificación de aquello que se tiene que salvaguardar hasta la promoción, como un continuo, ¿no? No como algo que esté dividido,
sino que lo que se vaya a promocionar es algo que previamente ha sido investigado e identificado dentro de esta necesidad de salvaguardar una memoria, que evidentemente esto está vinculado también a la sugerencia de planificación porque responde a un plan y finalmente el plan pues responde a la necesidad de gestionar el patrimonio. Luego está la sugerencia de gestión de patrimonio arqueológico, que básicamente es la extensión del equipo de arqueología de Lima que opera en el centro histórico, pero al resto de las zonas arqueológicas de la provincia de Lima, que son más de 400. En el caso de las zonas monumentales de la provincia de Lima son 8, incluyendo al centro histórico de Lima, y son más de 16 ambientes urbanos monumentales, más los monumentos aislados que están en diferentes partes, ¿no? Como por ejemplo podrían ser las casas haciendas o incluso algunas casas que están identificadas en medio de la estructura urbana moderna de la ciudad. Y finalmente la sugerencia de operaciones para la defensa del patrimonio cultural, que es una sugerencia de campo, que tiene que ver con la gestión de riesgos en el patrimonio cultural, que ya lo hacemos en el Centro Histórico de Lima a través del equipo de apuntalamiento, y el área de fiscalización posterior, ¿no? Es decir, hay un tema de reacción a través de la fiscalización, pero también hay un tema de prevención, ¿no? Y señalo que es una sugerencia de campo porque muchas veces lo que hace el Estado es simplemente reaccionar frente a situaciones que hubieran podido ser prevenidas, ¿no? Si el patrimonio se está siendo dañado, es mejor que identificar algo para sancionarlo, es mejor detenerlo o prevenir incluso que se pueda dañar, ¿no? Porque finalmente la finalidad es, digamos, protegerlo más que ejercer una medida de paralización o sanción. Entonces, esas 4 sugerencias trabajarían de manera integral para la recuperación del patrimonio cultural de la provincia, ¿no? Solamente para recapitular, la primera a través de acciones que tienen que ver con la planificación y la gestión del patrimonio inmueble. Ahí tienen algunas imágenes de las cosas que de hecho a la fecha se vienen haciendo en el Centro Histórico de Lima a través de los equipos que ya están creados para el Centro Histórico y que habría que expandirlos a la provincia, ¿no? Temas de planificación, está el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. En este momento se está formulando el plan específico para la zona monumental de Santa Beatriz, que es parte del distrito del Cercado de Lima. Está la restauración de monumentos, la elaboración de lineamientos técnicos, los temas de movilidad urbana sostenible, de gestión territorial, de ornato, la unidad formuladora y ejecutora de proyectos de inversión. Siguiente. En la sugerencia de salvaguardia de la memoria de Lima, venimos trabajando en patrimonio inmaterial, en difusión del patrimonio, y también en archivo, ¿no? Así como ProLima hoy tiene un archivo inmobiliario importante de todos los inmuebles, de los cerca de 6.000 y pico inmuebles que hay en el Centro Histórico de Lima, esto mismo debería existir de todos los inmuebles, de todos los ambientes urbanos monumentales y zonas monumentales de la provincia de Lima, precisamente para poder colaborar en la adecuada gestión de ese patrimonio, ¿no? En la planificación, para empezar, porque hay zonas monumentales en la provincia que no tienen planes específicos, ¿no? Por ejemplo, Chosica no tiene plan específico, Ancón tampoco, pero sí tiene Pueblo Libre o Barranco, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, Santa Beatriz
no tiene un plan específico y está bajo el alcance directo de la Municipalidad Metropolitana, ¿no? Por eso se está trabajando ahora en uno. Aquí también hay un tema de relevamiento arquitectónico digital, ¿no? Pero también de preservación de archivo documental físico, de poder atraer donaciones, como ya se están haciendo para el Centro Histórico de Lima, y estoy seguro que habrá muchas personas que quieran hacer donaciones para enriquecer este archivo, este repositorio de la memoria del patrimonio de Lima para el resto de la provincia, ¿no? Promover investigaciones académicas con universidades y que cada vez se pueda conocer un poco más sobre esto. Esto es parte de la salvaguardia de esta memoria, ¿no? Pero con fines de gestión, es decir, no simplemente no simplemente hacer un relevamiento de toda esta información para tenerla o para conservarla como información, sino para que sea un insumo para la planificación y para la gestión del patrimonio, ¿no? Porque mientras más información tengamos, más capacitados vamos a estar también para poder trabajar en la recuperación del mismo. Siguiente. La sugerencia de patrimonio arqueológico vería temas de investigación y bueno, de hecho ya las ve, pero como equipo de arqueología restringido al Centro Histórico de Lima. Ve temas de investigación arqueológica, monitoreo arqueológico, evaluaciones arqueológicas, tanto de lo que hace la Municipalidad de Lima como de lo que hacen los privados, ¿no? Se tiene un gabinete de arqueología donde llegan todos los materiales, ¿no? Y luego todo este material digamos, es conservado y es puesto a disposición en una plataforma digital. Y estos trabajos sirven también para ser incorporados en los proyectos que se realizan, ¿no? En el centro histórico, y lo mismo podría suceder en la provincia de Lima, con respecto a las investigaciones arqueológicas en zonas históricas, pero si ya se hacen en zonas digamos, en zonas prehispánicas, como podrían ser las tantas huacas que hay en todos los distritos de Lima. Siguiente. Finalmente, la sugerencia de operaciones para la defensa del patrimonio cultural, como les señalé, vería temas de prevención, pero también de fiscalización, hasta digamos, en acompañamiento a la Gerencia de Fiscalización, de Fiscalización y Control y la Procuraduría Municipal Pública, para todos los procesos que se deriven de la defensa del patrimonio. Siguiente. Bien, esta es una lámina que muestra algunas otras gerencias de la municipalidad que tienen también varias sugerencias, ¿no? La de administración, la de finanzas y la de planificación tienen 4 sugerencias. Siguiente. La de desarrollo urbano tiene 4 sugerencias también. La de movilidad urbana tiene 5, incluyendo el proyecto especial para la gestión del tránsito de Lima metropolitana, que es tránsito. La gerencia de desarrollo social tiene 6 sugerencias. Y señalar también como comentario que en el año 2013 se creó la Gerencia de Cultura, que era antes una subgerencia dependiente de la Gerencia de Educación, y que en el año 2016 se creó la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, que era una subgerencia también de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ya hay una experiencia previa
de creación de, o sea, de creación de nuevas gerencias, ¿no? O en este caso específico que les comenté, de elevación de sugerencias a gerencias. Siguiente. Bien, con respecto a los gastos de implementación de la propuesta no le irrogaría mayores gastos a la municipalidad, toda vez que trabajaría con el mismo número de personal que actualmente tenemos. Solamente se crearían 4 plazas nuevas de funcionarios para los subgerentes, y eso es algo que sí tiene que estar previsto por la gerencia de finanzas. Siguiente. Y este sería el impacto que tendría la creación de esta gerencia para la provincia de Lima, ¿no? El poder llevar el aprendizaje de todo este tiempo del centro histórico de Lima a la provincia para atender 8 zonas monumentales, 1.503 bienes culturales inmuebles, 349 sitios arqueológicos, 1.309 inmuebles de valor monumental, y no logro ver lo que está abajo, perdón, básicamente a través de la planificación, ¿no? Que es el primer paso. Primero hay que, digamos, identificar qué es lo que se tiene, no negarlo, incorporarlo en la planificación, ¿no? Generar los reglamentos necesarios para que el patrimonio no siga siendo una piedra en el zapato, sino que se pueda realmente poner en valor. Siguiente. Bueno, este es el área de ProLima, ¿no? El centro histórico de Lima. Siguiente. Donde existen todos estos monumentos e inmuebles de valor monumental, para los cuales hay en el archivo una carpeta para cada uno, ¿no? Y eso es lo que queremos llevar hacia el resto de la provincia. En la provincia de Lima existen todas estas otras zonas monumentales. En amarillo está marcado el centro histórico de Lima, pero también está Ancón, está Chosica, está Surco Viejo, Chorrillos, Pueblo Libre, el Olivar de San Isidro y Barranco. Siguiente. No todas estas áreas, como podremos ver, tienen planes específicos ni reglamentos, ¿no? Por ejemplo, esto es el caso de la zona monumental de Ancón, ¿no? Que está declarada en el año 2002, pero que no tiene un plan específico, ¿no? Siguiente. Aquí está Barranco. Siguiente. Chorrillos. Siguiente. El Olivar de San Isidro. Siguiente. Santiago de Surco, Surco Viejo, también tiene una pequeña zona monumental. Y cada una de estas zonas monumentales muchas veces tiene también patrimonio inmaterial que está asociado, ¿no? Alguno que está declarado y otro que no está declarado. Chosica, por ejemplo, también. Siguiente. Pueblo Libre. Siguiente.
Bien, y además de las zonas monumentales, que son espacios urbanos más amplios, hay ambientes urbanos monumentales, ¿no? En Santa Beatriz, que son los que es el que está marcado con el número 1, eso está dentro del Cercado de Lima. Nosotros, como les comenté, ya estamos trabajando en el plan específico, pero también están los ambientes urbanos monumentales de Jesús María, del Olivar de Jesús María también, la calle Bellavista en Miraflores, la Quinta Reducto en Miraflores, la avenida Arequipa en Miraflores, el Parque de la Media Luna en San Miguel y la Plaza Santa Clara en Ate. Estos son ambientes urbanos monumentales. Aquí hay algunas imágenes de las áreas que se señalaban, ¿no? Y que muchas veces no tienen una reglamentación especial. Es decir, el Ministerio de Cultura o el INC los declaró, y la gestión o la planificación de la ciudad, que es algo que le corresponde a los distritos, nunca hicieron planificación en función a los valores que fueron declarados por el Estado. Y es algo que le corresponde a la municipalidad y no al Ministerio de Cultura, ¿no? Porque es una de las funciones de las municipalidades, la planificación. Siguiente. Por ejemplo, la falta de planificación en función a la declaración de estos espacios que se han hecho en algún tiempo, trae como consecuencia que los parámetros urbanísticos no sean compatibles con las zonas protegidas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí en el pasaje y el Parque Hernán Velarde en Santa Beatriz un perfil urbano en la parte alta, en donde hay un proyecto que es este edificio enorme que se ha proyectado con los parámetros urbanísticos que están actualmente vigentes, pero que son parámetros urbanísticos incompatibles con la protección que tiene el ambiente urbano monumental y la zona monumental. Y esto porque cuando la Municipalidad Metropolitana aprobó esos parámetros urbanísticos, lo hizo, creo que esto fue hace como 15 años, lo hizo desatendiendo la opinión del Ministerio de Cultura. Y desde entonces son parámetros que están vigentes, pero muchas veces no se pueden aplicar, como en este caso, ¿no? Siguiente. Los distritos también tienen distintos monumentos, como pueden ser las casas haciendas. En la parte alta está la Casa Hacienda San Juan Grande, en Surco. Y luego, para ver algunos números, en Ate, por ejemplo, hay 2, en Caraballo hay 4, en Chorrillos hay 4, en Jesús María hay 4. En Miraflores hay más, en Miraflores hay 14, en San Isidro hay 6, ¿no? Por ejemplo, estos monumentos deberían poder ser restaurados a través de iniciativas como las de los DAETS, ¿no? Y eso es algo que requiere también una planificación en función a la categoría patrimonial que tienen estos inmuebles. Siguiente. Bien, hay sitios históricos de batalla también en la provincia de Lima, como el Morro Solar o el reducto de Miraflores y el reducto de Chorrillos, perdón, de Surquillo. Siguiente.
Bien, y finalmente, la mayor concentración de patrimonio que tiene la provincia son los monumentos arqueológicos prehispánicos, ¿no? Donde hay una cantidad gigantesca, como podrán ver en este gráfico de la derecha, que en casi todos los casos no tiene ningún tipo de planificación que esté vinculada, y por lo tanto son espacios subutilizados o totalmente desperdiciados dentro de la ciudad, ¿no? Y que deberían ser vistos no como un hoyo negro, sino como un espacio que se pueda, digamos, poner en valor para el disfrute de la ciudad, no como un lugar enrejado, sino como algo que pueda ser parte o sea, que no estoy pensando en un parque, pero sí en algo que pueda ser usado para el esparcimiento, con las medidas de seguridad correspondientes. Siguiente. Bien, finalmente, una vez que la Municipalidad de Lima pueda tener un órgano de gestión del patrimonio cultural para la provincia, podría solicitar la transferencia de funciones del Ministerio de Cultura a la municipalidad para poder recuperar de manera mucho más eficiente, gestionar y recuperar de manera mucho más eficiente este patrimonio, ¿no? Esto es algo que finalmente va a beneficiar a los administrados y a la inversión necesaria para poder recuperar este patrimonio gigantesco que tenemos en la provincia de Lima y de manera bastante puntual también en el mismo centro histórico, ¿no? Hoy en día los procesos, y esto es algo que muchos regidores saben porque reciben las quejas de muchos administrados, son infinitos, ¿no? Porque hay que pasar de una mesa de partes a otra mesa de partes, y eso ciertamente desalienta la inversión. Siguiente. Estoy hablando específicamente de las licencias de funcionamiento, de obras en vía pública y de edificación. Incluso vale la pena señalar que nosotros como municipalidad también tenemos que pedir permiso al Ministerio de Cultura para poder intervenir, ¿no? Esto a pesar que ProLima es un órgano mucho más sólido que la misma dirección que evalúa los proyectos en el Ministerio de Cultura, ¿no? La Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble tiene 12 personas, en el Ministerio de Cultura y ve proyectos para todo el Perú. En ProLima hay mucha más gente que 12 y se genera un embudo. Entonces eso tampoco es eficiente para el Estado, o sea, no solamente no es eficiente para la ciudad, sino tampoco para el Estado. Siguiente. Bien, eso es de manera general la presentación de sustento de por qué se propone elevar el programa a gerencia, de por qué se plantea expandir las funciones de ProLima de el centro histórico de Lima a la provincia de Lima, y finalmente las 4 sugerencias que se proponen también para poder atender de manera eficiente esta nueva misión, ¿no? Tenemos también la propuesta del ROF en sí mismo. Si quieren, lo podemos revisar. Sí, estimado arquitecto Limartín Bogdanovich, agradecer en primer lugar la exposición
de esta propuesta, yo le agradecería muchísimo pueda compartir este PPT y también la propuesta No del se ROM. escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Me están escuchando? No sé si me escuchan. Sí, presidente, se escucha. ¿Me escuchan, no? Ya. Ahora sí, gracias. Estupendo. Entonces, agradecer la presentación de esta exposición, muy importante lo que ha mencionado, creo que ha sido una exposición que nos ha mostrado el espíritu de lo que se piensa lograr con esta modificación y conversión del programa de ProLima en gerencia, ¿no? Para precisamente la planificación de la ciudad, en ese sentido también patrimonial, y contando con lo que usted pues ya ha expresado en esto. Yo quisiera solicitarle, por favor, el PPT de esta, si lo puede compartir en estos momentos, por favor, de repente alguno de las personas que usted pueda designar, nos pueda compartir este PPT de la exposición, para compartirlo también con los colegas regidores, y también creo que tiene el documento del ROF, ¿no? De la propuesta del ROF. Entonces, bueno, reiterar el agradecimiento, verdad que es una mirada que ya no solamente se centra en el centro histórico, sino en toda la provincia de Lima. Y me parece, considero que es muy importante esta perspectiva, puesto que nos va a permitir también poder recuperar, ¿no? Y sobre todo potenciar la gran riqueza pues, patrimonial de Lima, ¿no? Por un lado. Pero, sin embargo, claro, esta es una exposición, como usted ha mencionado, que ha abordado algunos temas, se ha abordado de manera un poco, yo no diría tan general, porque ha sido creo que una exposición extensa, pero entendemos que la propuesta es bastante compleja en el sentido de todas las dimensiones que ella tiene, y que a su vez el día jueves, tenemos entendido a las 11:30, se va a hacer esta exposición, ¿no? Con los colegas regidores invitados, que es libre para todos los colegas regidores. Entonces, yo quisiera consultar, bueno, estimado arquitecto, por ejemplo, en esta planificación, nosotros como Comisión de Educación y Cultura entendemos que, por ejemplo, también podrían haber, y de hecho lo hay, cuando hemos buscado nosotros en mesas de trabajo anteriormente, en el año 2021, en el año 2020, de articulación, ¿no? Y usted ha tenido bien participar en estas mesas de trabajo. Lima, por su plan maestro. Nosotros como Comisión de Educación y Cultura siempre hemos tenido un gran interés, por supuesto, en apoyar las acciones que se vienen realizando por parte de ProLima, ¿no? Y también que esas acciones puedan estar articuladas, apoyadas, promovidas también a partir de las gerencias de educación y las gerencias de cultura, ¿no? Yo considero que sería muy importante que ya podamos nosotros también acordar, queridos colegas regidoras y regidores, acordar una mesa de trabajo, porque esta es una propuesta muy interesante, muy importante, y que podamos acordar una mesa de trabajo donde las gerencias de cultura y las gerencias de educación, y que en ese sentido podamos también ir teniendo aportes de las otras gerencias, participación vecinal, las gerencias la sugerencia de turismo, en fin, podamos ir recogiendo estas perspectivas y estas experiencias, como usted mencionó al inicio. Partió de una frase que me parece muy interesante. Usted partió de una frase donde decía que el aprendizaje se realiza también haciendo, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia del hacer de todas estas gerencias, y es muy importante que podamos nosotros acordar, considero yo, porque además es un apoyo por parte de la Comisión de Educación y Cultura a lo que viene realizando la Comisión Especial, presidida por nuestro muy estimado regidor Marco Álvarez, a lo que se viene realizando. Entonces yo quisiera, antes de ceder el uso de la palabra, de repente a algunos de nuestros estimados colegas, regidoras, regidores,
y teniendo también la premura del tiempo, porque ya son un cuarto de hora para las 2 de la tarde, llevamos en reunión desde las 10 de la mañana, poder tener el siguiente acuerdo, mis queridos colegas, regidoras y regidores, poder acordar la realización de la mesa de trabajo de perspectivas, retroalimentaciones, articulaciones por esta propuesta tan interesante del nuevo ROF realizada por la gerencia de ProLima y que involucre a las gerencias de cultura, de educación y deportes, en principio, y bueno, vamos a ir sumando de seguro la sugerencia también de turismo. También tenemos a nuestro estimado presidente de la Comisión de Turismo y MIPE, el regidor Felipe Berni Romero, aquí con nosotros, y podamos tomar acuerdo de la configuración de esta mesa y que pueda operar esta mesa desde la siguiente semana. Daríamos fecha la siguiente semana para el lunes 4 de julio, estimada Carito, lunes 4 de julio a las 3 de la tarde, poder realizar la primera sesión de esta mesa de trabajo. Vamos entonces a sugerir, porque tenemos, esta es una propuesta, nos queda poco tiempo, y esta es una propuesta muy importante, muy interesante, y es necesario también tener celeridad. Una mesa, yo creo que puede ser presencial para que podamos articular. Pero vamos a hacer el acuerdo, vamos a tomar el acuerdo. Estimados colegas, regidoras y regidores, vamos a someter en acuerdo la configuración. Presidente, una consulta. Sí, estimado regidor. Sí, estimado regidor Israel Acuña. Aló, presidente, no sé si me escucha. Ahí ya lo escuchamos, estimado. Sí, es que entró una llamada. No, sí, quería saber si de repente podía ser en conjunto, de repente con la comisión especial del colega Marco Álvarez, ¿no? De repente se puede llegar a un acuerdo y hacerlo todo en conjunto para no hacer nada separado. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, muy estimado regidor Israel Acuña Huancoqui. En articulación esta mesa de trabajo con, por supuesto, la mesa de trabajo de nuestros muy estimados colegas regidores mencionados, ¿no? Marco Álvarez y Natalia Ulloa. Entonces, tomamos el acuerdo para la realización de esta mesa de trabajo. Quien esté, estimados regidores, en contra o en abstención, por favor, sírvase expresarlo. No habiendo ningún voto en contra ni en abstención, tomamos acuerdo de la conformación de esta mesa de trabajo para el día lunes 4 de julio a las 3 de la tarde, poder tener la conformación de esta mesa, sí. Precisamente a las 4 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde, el 4 de julio. Y no sé si hay algún comentario de nuestros estimados colegas que han escuchado esta propuesta. Realmente muy, muy interesante, muy importante. Ya estamos recibiendo el PPT correspondiente y vamos a socializarlo también para poder ir con las propuestas respectivas correspondientes. Estimados colegas regidores, regidoras o estimados funcionarios también que han estado pendientes y muy atentos de esta exposición. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, si no, en todo caso, bueno, si no, entonces seguimos con este acuerdo. Agradecemos, estimado arquitecto Luis Martín Bogdanovich, la participación. Teníamos un punto más, ¿no?, de sesión, pero vamos a postergarlo, estimados colegas, para la siguiente sesión, por razones de agenda de nuestros estimados colegas regidores que están entrando en estos momentos a otras reuniones. Entonces, muy queridos colegas regidoras y regidores, saludando su participación y agradeciendo de verdad todo este gran esfuerzo, vamos a dar por culminada, creo que nuestro estimado gerente de Educación y Deportes, Christopher Sesevich, va a hacer uso también de la palabra. Estimado Christopher Sesevich, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Sí, el tema que íbamos a presentar a continuación es de vital importancia, así que, por favor,
pido de que se agende como primer punto la próxima semana, en la próxima sesión, ¿no? Para poder... Por supuesto que sí. Para ello. Por supuesto que sí, muy estimado Christopher Cesevich, gerente de Gracias. Educación y Deporte. Vamos a agendarlo inmediatamente como primer punto en la siguiente sesión, y agradecemos también la comprensión dadas las situaciones de tiempo que se han dado el día de hoy. Muchísimas gracias, estimados colegas. Los invitamos, reiteramos la invitación para el día jueves. Hay una visita al Hospicio de San Andrés, a los archivos. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de visitar tan hermosos e interesantes archivos. La visita es a las 10 de la mañana, tenemos entendido, y la exposición es a las 11:30. Vamos a estar ahí, queridos colegas, y por supuesto hay que escuchar esta propuesta varias veces, hay que empaparnos de ella, y agradecemos por supuesto toda la participación posible. Muchísimas gracias, estimados colegas. Siendo las 9 minutos para las 2 de la tarde, damos por culminada esta sesión de Comisión de Educación y Cultura. Muchísimas gracias.